Buenas tardes, mi nombre es Margarita Ramonet, soy médica pediatra hepatóloga y miembro del Comité Nacional de Patología de la Sociedad Argentina de Pediatría. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que es de mucha importancia tanto para los hepatólogos, pediatras y neonatólogos, y es la entidad atresia biliar. La vamos a abarcar desde un punto de vista de desafíos a corto, a largo y mediano plazo. La atresia biliar es una enfermedad muy importante porque se presenta en el periodo neonatal y aparece como una ictericia de tipo obstructivo. La prevalencia es muy variable, en los países asiáticos es uno en 6.000 recién nacidos vivos, mientras que en Europa es uno en 18.000, Canadá uno en 19.000, o sea que son distintas prevalencias. Hay posiblemente un 15% que se asocia a anomalías extrahepáticas. El tratamiento desde el año 1959 se cuenta con una operación, que es una portoenteroanastomosis, que es el tratamiento primario. Si este falla, la otra alternativa es el trasplante hepático, que la causa de la atresia biliar es el 50% de las indicaciones de trasplante en pediatría. Es muy importante la evaluación del lactante ictérico, que este sigue siendo tan importante la detección precoz y el diagnóstico eficiente en la atresia biliar, porque no hay ningún test de tamizaje o de screening que pueda predecir que el lactante ictérico va a desarrollar una colestasis y pueda hacer una atresia. Y el hecho es que en los lactantes, casi el 60% pueden presentar una ictericia, pero es una ictericia fisiológica. Esto puede aumentar si son pretérminos, entonces es muy difícil hacer esa división. Entonces, la detección de colestasis es patrimonio del reconocimiento de la ictericia, de heces acólicas, o sea, las deposiciones con poco color y coluria, tanto sea por los padres como los médicos en el primer nivel de atención. La recomendación es que cualquier recién nacido que presente ictericia más allá de las 2 semanas de vida debe ser evaluado con una determinación de bilirrubina total y directa y ver el color de las deposiciones. Hablábamos de desafíos, diagnósticos, desafíos a corto plazo, como sigue siendo el diagnóstico precoz, la búsqueda de método de screening, una derivación oportuna y, por supuesto, detectar factores de riesgo. A mediano plazo, la evolución, saber cuáles son las complicaciones y adelantarnos y hacer el tratamiento de las mismas, como los factores de riesgo. Y a largo plazo, tener presente el proceso de transición, como puede ser que esta enfermedad, que antes los chicos no llegaban a la edad adulta, el rol del trasplante hepático ya en adultos, y la Sociedad Argentina de Pediatría, en conjunto con el Comité Nacional, estamos trabajando para tener un registro nacional de atresia biliar, porque, como decíamos al principio, nosotros no sabemos cuántos recién nacidos pueden tener, cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio. Las características de la atresia biliar pueden ser muy semejantes a otras patologías del periodo neonatal que se presenten con ictericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosas, la coria, o sea, falta de color en las deposición, la coluria y la hepatomegalia, que generalmente es detectada en el control de los 2 meses, pero la enfermedad comienza mucho antes, 2 a 6 semanas antes. Hay oportunidades que llamamos perdidas, como la ictericia por leche materna, que retarda el diagnóstico, que es una ictericia
donde el aumento de la bilirrubina es a expensas de la indirecta y no la directa, que es la que hace el diagnóstico, que es una colestasis. El laboratorio es similar, hay aumento de la bilirrubina total y de la directa, por supuesto, aumento de las enzimas hepáticas, y la función hepática es normal a los dos meses y medio. Este diagnóstico de atresia biliar tiene que ser pensado en primer lugar en lactante ictérico con heces acólicas y hepatomegalia. La detección temprana es importante, ¿por qué? Porque la posibilidad de realizar la operación de Kasai, esta es exitosa si se realiza antes de los 2 meses de vida y está dirigida a restablecer el flujo biliar. Entonces, el proceso del diagnóstico para llegar al diagnóstico de atresia biliar no se tiene que demorar y continúa siendo un desafío para el pediatra. En la consulta de un recién nacido, más de 2 semanas de vida que está ictérico, hay que realizar un laboratorio, por supuesto, que contemple la bilirrubina total y la directa. Si está aumentada la directa, ya estamos hablando de colestasis. El segundo punto es visualizar el color de la materia fecal. Hipoacolia, ya nos está hablando de una ictericia de tipo obstructivo, y completar con ecografía abdominal, y generalmente por el tiempo de consulta pasan a la laparotomía exploradora con la angiografía y biopsia intraoperatoria, para no perder tiempo en estudios que demoran llegar antes de los 2 meses para realizar la operación. Hay en la bibliografía y en el mundo muchas estrategias que buscan identificar al recién nacido o lactante ictérico más allá de las 2 semanas. La bibliografía europea, la francesa, habla de criterios clínicos, que es los que estuvimos mencionando. Después aparece también en Londres la alerta amarilla, que es la detección de bilirrubina directa más allá de las 2 semanas de vida. Después las tarjetas colorimétricas en el año 95, y también el color de la piel, que puede ser una barrera en la derivación precoz, porque como decíamos, los asiáticos son más frecuentes y esto puede ser un inconveniente. Los test de tamizaje o de screening tienen que cumplir requisitos para poder, valga la redundancia, poder realizarlos. Tienen que ser disponibles, fácil de realizar, bajo costo, no invasivos y por supuesto inocuos. El procedimiento que nos permite reconocer la enfermedad antes de que aparezcan casi los primeros síntomas o desde los primeros síntomas. La ventaja es que hay una búsqueda activa de la enfermedad, que esto va a mejorar el pronóstico. Las pruebas de screening tienen que poder realizarse a escala masiva para que tengamos posibilidad de identificar enfermedades que tienen, por ejemplo, baja prevalencia como esta. Y por supuesto, si hacemos una búsqueda activa de la enfermedad, tenemos que contar con los recursos materiales y científicos para tratar los casos hallados. Esta es la tarjeta colorimétrica descrita por Matsuhiro Doriki en Japón, publicada en el Lancet en el año 95, donde se ven las 8 posibilidades del color de la materia fecal, que del 1 al 4 es patológico, del 5 al 8 es normal, estando entre el 4 y el 5 con una alternativa así de duda, y por supuesto se considera patológico hasta que se descarte la enfermedad. La realización de la experiencia japonesa en el año 95 fue un tamizaje en 17.641 niños, y encontraron 2 de 3 con atresia de vías biliares entre los 35 y 69 días de vida, o sea, precozmente, antes de los 2 meses. Ellos concluyeron que la pesquisa con estas tarjetas
colorimétricas entregadas en el momento del alta de los recién nacidos, podían ser eficaces para identificar a los pacientes con atresia. Nosotros en el Hospital Posadas, en el año 99, previo a un encuentro en un congreso internacional con los doctores Matsui y Dodoriki, que nos estimularon para realizar la experiencia en nuestro país, desarrollamos en castellano la tarjeta colorimétrica, donde están los datos del paciente, que se le entrega en el momento del alta a la madre. Acá está un poco el algoritmo, la entrega de la tarjeta en el momento del alta a la madre o al neonatólogo si queda internado en neonatología, y en el control del primer mes el requisito es traer la tarjeta para corroborar lo que las madres estuvieron viendo el color de las deposiciones. Si es del 1 al 4, va directamente a gastroenterología, de 4 a 5 también, por ese lapso así muy semejante, y del 6 al 8 salían del estudio. Hicimos también unos póster que pusimos en la sala de espera de neonatología, en los pasillos del hospital, de la parte pediátrica de neonatología, para que los padres tuvieran un poco la visión de la importancia y el recuerdo de que tenían que traer la tarjeta en el primer mes de la consulta. La primera etapa del estudio duró entre el 99 y el 2002, de los 12.484 recién nacidos vivos, se hicieron el control, muchos más, pero trajeron la tarjeta 4.239. Y de este número, 18 tuvieron heces hipoacólicas del 1 al 4, y solamente 4 tuvieron una enfermedad hepática, no atresia de vías biliares, es una hepatitis neonatal muy específica, un síndrome de Alagille, una litiasis biliar y una hepatitis luética. En ningún caso hubo en la primera etapa del periodo de screening de atresia biliar. O sea, la tasa de retorno, que fue baja, casi un 34%, dificulta encontrar una patología que es de baja frecuencia. Seguimos insistiendo, familiarizándose y haciendo amigable este procedimiento, y continuamos en una segunda etapa, que continúa por supuesto, pero en un corte en el 2014, donde se encontró 4 niños que nacieron en el hospital, eran controlados en salas periféricas, y se comprobó heces hipocólicas, un llamado telefónico donde estaba anotado en la tarjeta, y posibilitó que se confirmara el diagnóstico y se hiciera la operación de Kasai a los 38, 44, 50 y 42 días de vida. Y otros 2 que se controlaban en el mismo hospital y también fueron rápidamente realizada la intervención quirúrgica. ¿Cuándo tenemos que pensar en internar estos pacientes? Cuando hay alguno de los datos iniciales, se sospecha de atresia, como puede ser la ictericia y la decoloración de las heces. También cuando no hay posibilidad de realizar estudios en forma ambulatoria, cuando hay un incremento de la bilirrubina directa, ya habla de colestasis, la decoloración de las deposiciones y la hepatomegalia, y tiene que ser evaluado por cirugía. Luego de la operación, la aparición de fiebre, aumento de la ictericia, o ya las complicaciones de la enfermedad a largo plazo, que son la cirrosis, el síndrome ascítico hematoso, hemorragia digestiva, la citis y la insuficiencia hepática. En general, el tratamiento, por supuesto, involucra un equipo multidisciplinario. La operación, la cirugía que se tiene que realizar antes de los 2 meses de vida es la operación de Kasai o portoenteroanastomosis, y hay un tratamiento médico que muchas veces hay la utilización de antibióticos, corticoides, el ácido ursodesoxicólico, que son ácidos biliares, vitaminas, hay que hacer un muy importante soporte nutricional, porque muchas veces hay
trastornos de la nutrición y que esto va a complicar la evolución y el posible o eventual trasplante hepático, y al conocer cuáles son las complicaciones, tener metodología y terapéutica para prevenirla. Este es el doctor Morio Casay, que describió la operación. ¿Y qué conseguimos con esta operación de Casay? Que el 50 al 60% pueden normalizar la bilirrubina dentro de los 6 meses posterior a la cirugía. Y la sobrevida actuarial a los 5 años con el hígado nativo, que es decir, con el hígado que nació, es del 30 al 60% a los 5 años, y a los 10 años un 20%. Y el factor predictor más importante de normalización o que la evolución es favorable es cuando la bilirrubina sérica se normaliza. ¿Y qué pasa con el trasplante hepático? La sobrevida anual mejora con los años. En el 80 era del 75%, y en la actualidad es más del 90% a los 5 años. Y vemos también que entre un 10 y un 15% no van a necesitar un trasplante. Hay acá dos experiencias, la francesa en el año 86-2009, donde vemos, según la edad donde se realiza el Casay, o sea, menos de 60 días, la sobrevida con hígado nativo es casi del 38%, y a los 20 años del 29.4%, y esto va descendiendo el porcentaje a medida que la operación se hace más tardíamente. Lo mismo pasa con la experiencia en Japón, desde el año 53 al 2009, o sea, vemos la gran prevalencia que tienen, desde el 55% en menos de 60 días a los 10 años, como baja a los 150 días a un 7%. Y esto sería en este tiempo. Y a largo plazo es importante enfocarse en los niños en que el Casay fue exitoso, que representa generalmente entre un 20 y un 50%, y tener en cuenta que es una enfermedad que al principio, lamentablemente, en la historia natural, si no hay una operación o no hay un trasplante, el paciente va a fallecer antes de los 2 años por las complicaciones de una cirrosis. Entonces, ahora la superposición entre la niñez y la adultez, la historia natural que está cambiando, hay que estimular debates en el futuro acerca de cuáles son las óptimas alternativas del tratamiento. Los pacientes que sobreviven hasta la vida adulta con el hígado nativo generalmente son los que tienen una atresia biliar aislada y son operados por un equipo quirúrgico con experiencia en esta operación. La mayoría no presentan ictericia clínica, pero por supuesto van a tener evidencias clínicas de enfermedad hepática crónica, tanto en el hepatograma como a veces en la clínica por una hepatoesplenomegalia. Los test de laboratorio van a presentar moderada modificación de los parámetros de las enzimas, y algunos casos pueden 50% trombocitopenia. Y también en la ecografía muestra complicaciones de la cirrosis. En general, son chicos que tienen una vida normal, más del 50% van a tener varices esofágicas, o sea, porque van a desarrollar, a pesar de una exitosa operación de Casay realizada correctamente antes de los 2 meses de vida, va a ser una enfermedad hepática crónica o una cirrosis. Hay estudios de calidad de vida realizados en el 2013 donde hablan que los chicos se sienten con una salud que se considera como más pobre. El desempeño escolar y social puede ser discretamente menor, porque bueno, son pacientes que están continuamente con controles, con serie de cosas, y mientras que educación, empleo, esos pueden ser positivos.
Y un punto clave a destacar es el proceso de transición. Lo ideal es que el grupo de o equipo de especialistas pediátricos esté en contacto con los de adultos para poder hacer un monitoreo del momento adecuado de este proceso. No es una simple decir, ahora pasa a verlo al adulto, sino que hay una relación médico-paciente muy importante en pacientes con esta patología entre el equipo pediátrico y los padres. Hay también complicaciones como la colangitis ascendente, que se ve casi en un 20-40% ya en adultos, ¿no? Con operados de atresia, y en los adultos a veces hay entre un 15 y un 20% que es necesario la realización de un trasplante hepático. O sea, son todos elementos que van surgiendo en la bibliografía y en la experiencia personal porque antes no pasaba. Y para terminar, vamos a ver un poco, hablando de historia natural, lo que es la experiencia desde la experiencia clínica a la certeza diagnóstica. Esto es un paciente que me tocó vivir con el grupo del Posadas, nació en el noviembre del 79, presentó precozmente ictericia y acolia a los 10 días, pudo hacerse el diagnóstico de atresia biliar y hoy se operó a los 52 días de vida, o sea, bien precoz, antes de los 60, en esa etapa, que es hace muchos años. Con los controles clínicos seriados, presentó un episodio de colangitis, se hicieron estudios como endoscopía, había desarrollado varices esofágicas, la laparoscopía se hizo a los 8 años, en ese momento no sabíamos, no había tantos casos si había o no había cirrosis, a veces había cirrosis, y fue seguido en forma conjunta con el Hospital Posadas y el Hospital Garraham, hasta los 18, 20 años que se hizo la derivación al centro de adultos. Se fue seguido y en el Hospital Austral se realizó un trasplante hepático, actualmente ya casi 40, ya tiene 40 años, se casó, tiene trabajo, tiene 2 hijos y tiene una vida absolutamente normal con los controles habituales de como final, repetimos un poco la importancia del diagnóstico rápido y efectivo, que continúa siendo un desafío, tener en cuenta que la derivación tardía en neonatos con atresia se presenta en un 50% de los casos. Esto, la bibliografía mundial es la que está marcando esto. El algoritmo tiene que ser rápido y útil y no quedarse con muchas pruebas y tardar la derivación. La sensibilidad y especificidad de las pruebas pueden depender de la experiencia de los centros. Hay que estar en conocimiento de las complicaciones para efectivizar un tratamiento precoz, el adecuado seguimiento nutricional, la indicación del trasplante cuando sea necesario, y el diagnóstico de atresia biliar, continuamos refiriendo que es una urgencia. Muchas gracias y estamos en contacto por cualquier duda que pueda surgir en esta patología. Muchas gracias.